directora de México. ¿Cómo vamos, Sofía? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión y platícanos, pues, ¿qué esperamos mañana? ¿Qué esperas tú de que pueda responder el gobierno mexicano? A ver, primero que nada, muchas gracias por la invitación, pero creo que no nos toma por sorpresa en el sentido de que el presidente Trump ya había avisado que esta fecha era una fecha importante. Ya teníamos contemplado que dependía si México entraba en esta lista de aranceles retaliatorios, a lo cual se esperaba, la verdad, que no estuviéramos en la lista, sobre todo a la luz del TEMEC y de cómo ha ido exentando de la imposición de aranceles prácticamente todos los bienes que se intercambian al amparo del TEMEC. ¿Cuál es el tema? Es que, bueno, pues de entrada es absolutamente violatorio del comercio internacional y de las reglas de la Organización Mundial del Comercio que se impongan aranceles diferenciados por país. No sabemos a todas luces cómo fue el mecanismo de cálculo para este arancel, porque pues no solamente calcularon los aranceles directos, sino que se estimaron desde valoraciones de cuotas hasta impuestos locales. Entonces, es un poco difícil de seguir la cuenta de cuál es la diferencia en las tasas. Lo que sí te puedo decir es que en esta lista aparecen países que corresponden a otras fuentes de proveeduría de Estados Unidos distintas a México, pero que compiten con México en la provisión pues de insumos eléctricos, electrónicos, pedazos de computadora y demás. Entonces, es hasta ahora una buena noticia en términos generales para México no aparecer en la lista, mantener el refrendo a que todo lo que queda al amparo del TEMEC no sea, digamos, tasado con estos aranceles. No es buena noticia que más o menos la mitad de lo que comerciamos con Estados Unidos desde México no está dentro del TEMEC. Sí es buena noticia que justo el sector automotriz, que es tan importante para el intercambio comercial, que es aproximadamente un tercio, solo el sector automotriz, de todo lo que se intercambia entre México y Estados Unidos, ahí el cumplimiento es un poco más alto, es como del 80%, y bueno, pues en ese sentido, digamos que podemos pensar que estamos en una posición relativa de expansión o bueno, de incremento de nuestra competitividad, de nuestra integración comercial. Y sí, sin duda, no es ningún favor el no estar en la lista, digamos que es una valoración y un respeto a los términos de intercambio, aunque pues la incertidumbre es esta que está cobrándonos ya desde ahorita inversiones y crecimiento potencial en el futuro. Respondiendo brevemente a tu pregunta, ¿qué podemos esperar que se anuncie desde el gobierno mexicano el día de mañana? Yo creo que vamos a seguir con esta manera de negociar pausada, con paciencia, donde los acuerdos se alcanzan fuera de los reflectores y donde claramente el gobierno de México ha dicho en distintas vocerías, desde la presidencia hasta los subsecretarios involucrados en la negociación, que no estamos en, que no está en el mejor interés de México poner aranceles retaliatorios, porque pues todo lo que ampare al TEMEC es una buena noticia y nos ofrece una salida de ventaja comparativa para México. ¿Qué sí queda sobre la mesa y es muy importante? Este segmento de aranceles que conocimos en el mes de marzo, donde el señor Donald Trump refiere que son aranceles relativos al fentanilo y a la migración. Es difícil tener métricas cuando de origen no se acordaron métricas de, bueno, pues una disminución de los flujos migratorios del 10% o el desplazamiento de cierto número de tropas a la frontera. No tenemos esas métricas. Entonces, el acuerdo firmado el día de hoy pues lo que dice es que está un poco a discreción del cumplimiento de las metas de migración y de tráfico de fentanilo por parte de Estados Unidos para saber si queda o no sobre la mesa el cobro de aranceles de 25% o en su caso de 12% en caso de que se cumplan todos los requerimientos de fentanilo y migración para los bienes que se comercien pues fuera del TEMEC, digamos, que no cumplan con los requerimientos del tratado. Entonces, buenas noticias relativas, sin duda, México gana competitividad frente a un mundo cada vez con un comercio más cerrado, pero malas noticias en términos del crecimiento global. Y bueno, pues creo que el anuncio que tiene que dar el día de mañana el gobierno de México es uno de revaloración del incremento en el contenido nacional de lo que comerciamos hacia afuera en el mundo. Es una buena idea invertir
en que el valor agregado que se coloque desde México en todo lo que le vendemos al mundo se incremente. Eso es sin duda un buen destino de las inversiones privadas y públicas, pero sobre todo privadas, que son los dueños de lo que se produce y se vende en el exterior. Y bueno, pues obviamente ese anuncio tiene que ir de la mano con una serie de compromisos de la agenda doméstica, como mayor certeza jurídica, una elección al Poder Judicial pues de la mejor forma y sobre todo pues anuncios que permitan ganar credibilidad en un país pues que enfrenta conflictos de seguridad importantes, que enfrenta problemas de justicia y de profesionalización de los impartidores de justicia, de los jueces ante esta nueva elección, y que ciertamente tenemos un sector energético donde las leyes secundarias apenas se han dado a conocer hace algunas semanas y los norteamericanos apenas el lunes emitieron entre sus preocupaciones de comercio exterior la dificultad para interpretar y entender la participación privada, entre otros del sector energético. También mencionaron algunos químicos como el glifosato y demás. Oye, decías al inicio que no nos debe de sorprender, y la verdad es que no debe de sorprendernos porque Donald Trump lleva años diciendo lo mismo, y lo dijo en campaña, y lo dijo el día que ganó la elección, y lo dijo el día de su toma de protesta. Se trata del discurso de los aranceles desde hace mucho tiempo, y así como que, pues mañana les decimos cómo vamos a reaccionar, pues tuvo que haber sido un plan diseñado desde hace mucho tiempo, Sofía, me parece. Pero digamos que a la sociedad en general, ¿cómo explicarle el impacto que a su microeconomía, a la economía de las familias puede tener este tema de la relación comercial con Estados Unidos, Sofía? A ver, creo que la pregunta es muy pertinente. Incluso antes de la llegada de Donald Trump ya estábamos observando una desaceleración del crecimiento económico. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque en México 7 de cada 10 pesos que ingresan las familias vienen del empleo. Hemos visto cómo 2024 fue un muy mal año para la creación de empleo, no solo el cierre, desde prácticamente marzo fue un muy mal año. Vemos cómo los primeros 3 meses de este año no han sido particularmente buenos en la creación de empleo de calidad. Vemos cómo pues se disminuye la cantidad de personas que trabajan o buscan un trabajo, sobre todo dentro de la informalidad laboral, lo cual te habla de una ralentización económica con impacto en la calidad del empleo de las familias. Entonces, punto número 1, eso ya estaba antes de la llegada de Donald Trump. Por supuesto que después de noviembre, cuando fue muy claro su derrota, bueno, su victoria, la derrota del presidente Biden y de su candidata, y bueno, los meses consecutivos de la toma de protesta y los aranceles que hemos visto que se anuncian un poco sin mucho orden, pues ha generado una incertidumbre brutal. Y acuérdate que los motores del crecimiento económico, ese que nos dan empleo de calidad y buenos ingresos, pues son la inversión, que necesita certeza jurídica, que hay reglas del juego, que no va a haber tribunales que sean ambivalentes. Bueno, esa inversión también está detenida. Y tercero, el sector externo. El sector externo depende muchísimo de la integración regional y, por supuesto, del crecimiento de Estados Unidos, que también pues ya se antoja que va a estar aterrizando en un estancamiento importante, tal vez no demasiado largo, pero sí, pues ante la cerrazón y los aranceles que estén poniendo Donald Trump. ¿Qué tenemos que hacer las familias? Cuidar el empleo, tal vez ahorrar, tomar decisiones económicas mucho más conservadoras que tomaríamos en otra circunstancia. No sé, tal vez tener una bolsita de dinero que no gastemos. Y yo creo que en ese contexto las familias mexicanas podrán ir navegando este entorno de incertidumbre, porque lo que es cierto es que el comercio y la integración regional van a trascender esta administración de Donald Trump, y lo que tenemos que tener es paciencia y capacidad de negociación como país entre sector privado y sector público, porque al final de lo que estamos hablando es de la calidad de vida de millones de mexicanas, mexicanos que trabajan prácticamente en los sectores involucrados con el comercio, como son transporte, almacenamiento, manufacturas, y todo lo que tiene que ver con servicios financieros. Y todos los servicios, así es. Sofía Ramírez, directora de México, ¿cómo vamos? Muchas gracias por ponerle luz a este tema tan complejo. Y déjame aprovechar pues para felicitarles porque cumplieron 10 años de ayudarnos a entender la economía de este país. Muchas felicidades, Sofía, y gracias. Espero poder platicar contigo más adelante. Un fuerte abrazo, hasta luego, gracias. Gracias. Y bueno.